Vamos a explicar hasta el verso 30, pero solo vamos a leer hasta el verso 21 ahora. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Continuemos hasta el 30. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos, verso 27, había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hay una confusión, creo yo, por lo menos en nuestro país, no sé, en otras partes del mundo, no conozco, de lo que significa ser humilde. Solemos decir: fui a la casa de fulano de tal, qué humilde, ¿no? Tenía pocas cosas, la pared estaba sencilla, todo sencillito, qué humilde, cómo vive, qué humilde, ¿no? O decimos: tal persona no habla mucho, es muy humilde, no habla mucho. Nada que ver, nada que ver. La humildad es otra cosa. Tremendo cuando nosotros lo vemos, sobre todo cuando queremos hablar del Señor a personas de todo tipo. Y a veces la persona que habla poco, que vive de una manera muy austera, muy sencilla, tiene un orgullo en su corazón tremendo. No escucha nada, sabe todo, critica a todo el mundo, opina de todo, juzga. Y sobre todo tiene un corazón cerrado a las cosas de Dios. No es receptivo a las cosas de Dios. No ve su necesidad. Y entonces no es humilde. La verdadera humildad es reconocer que uno necesita ayuda de parte de Dios, que uno no es nada, que uno en sí mismo no tiene nada, que si Dios no te ayuda está frito. Eso es humildad. No andar con la cabeza baja y pensando en tu propio corazón que vos sabés todo y que a vos nadie te va a enseñar nada. Esa es la humildad. Y es muy interesante cuando venimos al Evangelio de Lucas, que es uno de los grandes temas de este Evangelio, es que el Señor vino a buscar a la gente quebrantada de corazón. Él vino a llamar a la salvación a las personas que de verdad reconocen su necesidad. Y es el tema también de los profetas menores, que hemos comenzado. De alguna manera es mi deseo ir viendo profetas menores, ya vimos todo el libro de Oseas, y junto con ellos ir viendo el Evangelio de Lucas. La semana que viene, si Dios quiere, el próximo sermón, volveré al libro de Joel, voy a parar en Lucas. Pero es el gran tema de los profetas menores también, que el pueblo, a medida que pasó el tiempo, se fue enorgulleciendo, se endureció,
y la única manera de volver a Dios era ser humildes. Y todos los profetas menores, son 12 profetas, son un llamado a la humildad, a quebrantarse, a humillarse delante de Dios. Y eso lo toma Lucas como el gran tema de la predicación de Jesús. Era el gran énfasis de Jesús. Para eso vino el Señor Jesús a esta tierra. A buscar, a llamar a lo que se había perdido, a buscar a las personas que de verdad se dan cuenta que lo necesitan y lo buscan desesperadamente. Y ese es el tema de este pasaje, que es central en el Evangelio de Lucas. No nos damos cuenta a simple vista, pero Lucas hace algo que si nosotros comparamos con Mateo y Marcos, que son otros evangelios, enseguida nos llama la atención. Lucas lo que agarra es tomar este pasaje de cuando Jesús toma el rollo en la sinagoga de Nazaret y lo pone al principio del ministerio de Jesús, cuando en realidad no sucedió al principio, sino más o menos a la mitad de su ministerio. ¿Y por qué Lucas lo pone al principio? Porque Lucas ve que en este ejemplo, en este pasaje que es de Isaías 61, se ve reflejado realmente cuál es el énfasis de la predicación de Jesús. Lo que los teólogos llaman la gran reversión, que la salvación de Dios sí viene para toda clase de personas, no solo los judíos, pero especialmente para los quebrantados de corazón. Que Dios va a endurecer el corazón de los soberbios, de los ricos, de los que se creen algo, y va a ablandar el corazón de los que están quebrantados. Y va a llegar a ellos. Y esto es, de alguna manera, para Lucas, de alguna forma, es el texto programático, digamos, que programa todo lo que va a venir en el resto de su evangelio. Porque en este evangelio, más que ningún otro, se enfatiza la predilección de Jesús por los pobres. Pero ojo, por los pobres en espíritu, por los pobres de corazón, por las personas que se reconocen débiles y necesitados. Se suele leer, lamentablemente, todo este énfasis en la pobreza en los evangelios como de manera literal, como si Dios prefiriera a la gente que tiene poco dinero. Y no tiene nada que ver. El punto acá es el corazón nuestro, es la actitud que tenemos. Es si reconocemos nuestra pobreza interior, espiritual, y entonces buscamos a Dios para que nos enriquezca Él. ¿Sí? El gran tema del Evangelio de Lucas es que la salvación de Dios, prometida en el Antiguo Testamento, ha llegado para toda clase de personas. Para las mujeres, para los pobres, para los quebrantados, para los parias, los marginados, todo tipo de personas. Y en primer lugar vemos, a mí me gusta separar ir analizando, porque este pasaje es clave, ir analizando de alguna manera en declaraciones teológicas. ¿Sí? En primer lugar, este pasaje nos enseña, hablando de esta salvación universal para todo tipo de personas, que la salvación que Jesús trae a este mundo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento hechas durante miles de años. Noten ustedes, versos 14 en adelante, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Acaba de ser tentado en el desierto, recuerden. Estaba en el desierto de Judea, eso es en el sur. Ahora vuelve a Galilea, que es en el norte, 100 kilómetros al norte. Notablemente, otra vez aparece el Espíritu Santo. Jesús es concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo el tiempo involucrado en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo aparece allí, desciende como si fuera una paloma. Cuando Jesús va al desierto para ser tentado, es el Espíritu Santo el que lo lleva. Y ahora Lucas también nos quiere hacer saber que Jesús va al norte, no se queda en el sur, que es donde la gente más religiosa vivía, se va a la zona justamente donde hay gente menos religiosa, más alejada, menos probable que les interese las cosas de Dios. Él se va para esa zona, la zona de Galilea, guiado por el Espíritu Santo. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor de Galilea, en el norte. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, de los galileos. Y era glorificado por todos. La gente estaba fascinada. Noten que es como un resumen esto del ministerio de Jesús. Lucas es un historiador. Él no quiere que nosotros nos confundamos y pensemos que este evento de que sucede en Nazaret
En realidad sucedió al principio del ministerio, no, sucede promediando su ministerio. En estos versículos 14 y 15 se resume lo que viene pasando durante meses en todo el norte de Israel, en Galilea. La gente ya estaba fascinada. Y noten que acá Lucas también intencionalmente no habla de los milagros, de las sanidades, de las maravillas, sino de la enseñanza de Jesús. Él quiere subrayar eso. La gente está maravillada por cómo enseñaba Jesús, que es lo que importa en definitiva. Y entonces, verso 16, nos da como una muestra de lo que sería Jesús enseñando en una sinagoga. Y esta muestra es clave, porque va a citar el texto de Isaías, donde se habla de la gran reversión. Esto de que Dios pone todo patas para arriba, bendice a los quebrantados y humilla a los engreídos. Vino a Nazaret, verso 16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, como nos acaba de decir, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ya sabemos por el comienzo del relato que todo esto lo está guiando el Espíritu Santo. Y no es casualidad que le dan el rollo de Isaías a leer y da la idea a este pasaje, verso 17, que él busca, eran rollos. Se enrollaba desde arriba y se desenrollaba desde abajo hasta buscar la parte, ¿no? Y no había ni capítulos ni versículos como tenemos hoy. No era tan fácil encontrar una parte. Y el Señor busca esa parte, que en nuestras Biblias es Isaías 61, y lee esa porción. Es lo que él quería leer, por supuesto. Y el verso 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, el que estaba encargado de eso, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Porque una vez que uno leía parado, se sentaba, había una silla como un estrado parecido a esto, y la posición de sentado era la posición de enseñar. Él iba a comenzar a enseñar después de haber leído. Y están todos absortos, fijos, mucha atención a ver qué va a decir, después que leyó el pasaje. ¿Qué va a explicar de ese pasaje? Y el Señor dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es la salvación que trajo Jesús. Es el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento dadas durante miles de años. Si usted conoce algo de la Biblia, se da cuenta que el Antiguo Testamento va generando como una expectativa, una esperanza mesiánica, se llama, de que al fin algún día iba a venir un libertador, el Mesías, que iba a traer salvación. El siervo del Señor, el ungido, el Cristo. Bueno, Jesús dice, yo soy esa persona. Yo he venido a traer esta salvación de la que hablaba Isaías hace 700 años atrás. Así es, con Isaías 61 y con otros pasajes, lo mismo hacen otros evangelios. A lo largo de todo el Nuevo Testamento se va mostrando que todo lo que sucedió en esos años de ministerio de Jesús y sobre todo en la muerte en la cruz, no fue un accidente, fue algo todo que estuvo perfectamente predicho, planeado de antemano para que suceda. Dios lo planeó así. Sí. En segundo lugar, notamos acá también, y es bueno recordarlo, después en otras partes del Evangelio se subraya de manera más explícita, que la salvación del Señor, que trae Dios a toda clase de personas, es una iniciativa de Dios. Dios toma la iniciativa. Dios la planificó en la eternidad pasada, Dios la pensó, la elaboró y Dios la ejecutó y Dios la aplica. La salvación de un alma, de una persona, es toda obra de Dios, de principio a fin. Dice el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya está leyendo en Isaías, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, el Espíritu, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que todos se maravillaban porque sus palabras estaban llenas de gracia. Recién cantábamos a la gracia de Dios, la gracia
de Dios. Ese es el concepto de gracia. Es Dios tomando la iniciativa para darnos algo que nosotros no podemos conseguir. No lo podemos elaborar, no lo podemos fabricar. El Espíritu es el que de alguna manera impulsa a Jesús en todo su ministerio, el que guía a Jesús. Y es este Jesús que viene por obra y gracia del Padre a predicar el año agradable al Señor, a Dios, a traer gracia, a traer salvación. Eso es lo que es la salvación. Todo es obra de Dios. Lo sabemos los que hace años que estamos con el Señor. Lo hemos entendido, si no, no seríamos cristianos. Esa es la manera que uno llega a Cristo. Por eso es muy importante esto de entender con claridad que no somos nada. Por eso es incompatible el orgullo con la salvación. Porque la salvación es algo que uno recibe 100% de Dios. No es algo que yo consigo, no es algo que yo me gano. No lo es. Es algo que Dios me da a mí porque yo no lo puedo conseguir, tener. Y tenemos nosotros los seres humanos que llegar al punto de reconocer eso, y eso es humillante. Es demasiado. Que es todo de Dios. Nos gustaría colaborar con algo. Decimos, no puede ser, algo tengo que hacer. No puedes hacer nada. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. No hay nada en nosotros que nos recomiende a Dios. Dios es el que hace toda la obra porque nosotros estamos desamparados, desahuciados. Por eso Jesús comienza las bienaventuranzas hablando de cómo se llega a ser un discípulo de Él, diciendo bienaventurados los pobres, porque de los tales, los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. La palabra pobres ahí es ptujos en griego. Los mendigos, los pordioseros espirituales, bienaventurados. El que llega al punto en su vida en que se da cuenta que no puede conseguir nada, que solamente necesita recibir todo. Y Dios, de alguna forma, por su gracia, si vos sos un cristiano ya, te ha llevado a ese punto en tu vida. Yo no era así, yo no pensaba así de mí mismo. Yo no nací en una familia pobre, ni viví una vida de pobre, en el sentido físico, material. Yo me la recreía, era un soberbio tremendo, y Dios supo cómo quebrantarme a mí, al punto que yo me sintiera un miserable espiritual, un pordiosero. Gracias a Dios por eso. Y eso también lo hizo Dios. El mismo Dios que envió a Cristo a morir en la cruz por mis pecados fue el que fue obrando en mi corazón durante mi adolescencia para hacerme dar cuenta que yo no tenía nada en mí, que yo que me reía de los que practicaban o buscaban a Dios, que yo que me burlaba era más necio que todos ellos juntos. Y hasta que no me llegué a sentir un necio, Dios no me regaló la salvación. Dios obra la salvación, de punta a punta. ¿Sí? Por eso leíamos recién en 1 Corintios, ¿no? Capítulo 1. Mira que no soy muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos nada, sino lo necio del mundo escogió Dios. Lo que no es para avergonzar a lo que es. Importante entender que así es la salvación. Por eso Jesús vino a predicar el año, dice acá, agradable al Señor. Es el año en el que Dios está refiriéndose al jubileo, al año de jubileo, donde Dios tiene gracia, donde Dios perdona, donde Dios de alguna manera es condescendiente a los seres humanos. Ese es el mensaje de la salvación. Todo es de Dios. En tercer lugar, vemos aquí el énfasis de Lucas. Esta salvación que es para todos los seres humanos, todo tipo de personas, nos alcanza por medio de la predicación del Evangelio. El gran ministerio de Jesús fue la predicación. Claro que sanó, claro que hizo milagros, pero el énfasis de lo que tenemos que leer en la Biblia es el mensaje del Evangelio, la predicación, y eso lo hace Lucas también de una manera notable, utilizando este pasaje. Noten, dice, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice Jesús, está leyendo Jesús, ¿no? En la Biblia Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros tenemos, incluye esta línea que dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso está en Isaías, esa línea. Pero en la mayoría de los manuscritos de Lucas no figura esta línea. Lo que pasa es que los copistas, en aquella época se copiaba a mano,
algunos pueden haber pensado que había un error, porque en Isaías sí está, y en Lucas tenían ellos un manuscrito de Lucas y decían, qué raro, conociendo Isaías, qué raro se les pasó poner lo de los ciegos, de los quebrantados de corazón, y lo agregaron, pero hay muchos manuscritos que no lo tienen, dando a entender que Lucas es muy probable que haya querido omitir este asunto de sanar, porque quería subrayar el tema de predicar. Si alguno tiene otra versión de la Biblia en español, la Biblia de las Américas, por ejemplo, omite esta línea, me ha enviado a sanar, porque no está en los manuscritos. Porque Lucas quiere subrayar que el gran punto acá es la predicación, porque después dice a pregonar. Pregonar es eso, ¿verdad? Es predicar, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y ya lo habíamos leído en el verso anterior, en el verso 14 y 15, que él iba enseñando por todas partes. Y eso es lo que más necesita el ser humano. Nosotros no vamos a una iglesia para parar de sufrir. No importa eso. ¿Por cuánto tiempo vas a parar de sufrir? ¿Y de qué te sirve, dice Jesús, tener los dos brazos, los dos ojos, los dos pies y irte con todo tu cuerpo sano derecho al infierno si tu alma se pierde? ¿Para qué? Nuestra gran necesidad está en nuestro corazón. Lo que más necesitamos es el perdón, la limpieza de nuestros pecados. Y para eso vino Jesús. Ese es el mensaje de la salvación. Y eso es el Evangelio, limpiarnos los pecados. No es que a Dios no le importa que claro que Dios quisiera que no sufra nadie. Ponele, digámoslo así, ponele, porque Dios usa el sufrimiento. ¿Sí? Dios lo usa en nuestras vidas. De hecho, muchos de nosotros, que en algún momento éramos unos cocoritos, que nos creíamos los reyes del universo, gracias al sufrimiento Dios nos llevó al punto de reconocer nuestra necesidad. Terminó siendo una bendición el sufrimiento, para hacernos sentir que no éramos ningunos campeones, que necesitábamos a Dios, probablemente. Y eso nos llevó a reconocer nuestra verdadera necesidad espiritual, en todo caso. El Señor, por sobre todas las cosas, fue enviado a predicar, vino a predicar. Y sus apóstoles lo que más hicieron fue predicar el mensaje de salvación. ¿Sanó a algunas personas Jesús? Sí, claro. Sanó a algunos ciegos, sí. Algunos mudos, algunos enfermos de otras cosas. Pero no a todos. No a todos. Es obvio que no. Pero no, claro que no. Lo que más hizo fue predicar. Y eso es lo que hacemos nosotros en una iglesia. Y estamos acá para escuchar la palabra de Dios predicada, para que penetre en nuestro corazón y nos muestre nuestra necesidad. Y podamos abrir nuestro corazón al Señor y tener al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que es lo que necesitamos, cada ser humano necesita. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Juan. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y eso es lo que se nos muestra en la Biblia, que esta vida, estos años que Dios nos regala de vida en esta tierra, es la única oportunidad que tenemos para encontrarnos con el Hijo, Jesucristo. Y si morís sin el Hijo, estás perdido para siempre. Por eso Jesús decía, ¿de qué aprovechará el hombre que si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Él vino a buscar a las personas justamente para que no se pierdan. Y ese es el mensaje de la salvación. Y eso se escucha por medio de la predicación. La predicación conmueve el corazón, toca el alma, la fibra más íntima de nuestra alma. Por eso cuando Pedro predica ya en Hechos capítulo 2, versos 37, dice en el libro de Hechos, escrito también por Lucas, al oír esto se compungieron de corazón, la predicación, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ese día miles de personas se rindieron al Señor Jesucristo. Ya Jesús había ya muerto, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, pero sus apóstoles seguían predicando de Cristo y hasta el día de hoy seguimos predicando a las personas. Por favor, arrepiéntete. Jesucristo está vivo, Él vivió una vida perfecta, murió de una manera increíble, no por sus pecados, sino por los de otros que son los nuestros, y resucitó. Y Él se ofrece para ser el Salvador de tu alma, porque hay un cielo y hay un infierno. Hay un dar cuentas a Dios en un momento, después de la muerte, está establecido para todos los hombres que demos cuentas a Dios de nuestra vida. Y necesitamos un abogado que nos defienda. Ese es Jesús. Sí.
En cuarto lugar, y este es el nudo del énfasis acá, la salvación esta que Dios ofrece es para los que están abiertos a Dios y reconocen su necesidad. Y noten acá, siempre leyendo de Isaías 61, habla de los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Hay un hilo conductor en todas estas palabras, estas descripciones. Son las personas, justamente las menospreciadas, las quebrantadas, las que supuestamente, por estas circunstancias de la vida, el quebranto de corazón, la pobreza, la cautividad, la ceguera, la opresión, han llegado al punto de tocar un fondo, como decimos nosotros. Y en esa situación dicen, bueno, Dios, por favor, ya no sé qué hacer, me rindo a ti. Eso es lo que se llama la gran reversión. Me encanta el concepto. Los voy a cansar durante los próximos años, porque no creo que nos alcancen meses para ver todos los profetas menores, pero es fascinante de pensar. Y necesitamos, aún los que ya somos creyentes, siempre recordar que no somos nada y que la situación más bendita en la que vos podés vivir, no sé si les gusta el concepto este, yo a veces le digo a mi esposa, me siento bendecido, bendito me siento. Y me siento bendecido cuanto más quebrantado estoy, así es como, hay una relación directa. Y ojalá te llegues a ese punto, a darte cuenta que es una gracia de Dios estar quebrantado. Y es una miseria humana sentirnos campeones, no sé, o no sé qué, la frase que te guste ponerle, sentirte que sos un crack, o no sé qué. La gran reversión. El Señor bendice, derrama sus bendiciones a los que reconocemos nuestra necesidad permanentemente, todo el tiempo. Sea por la circunstancia que sea. Ojalá sea solamente porque confiamos en las Escrituras y nada más. Y no necesitamos que el Señor nos mande pruebas de ningún tipo. Solo nos damos cuenta, por esa sabiduría divina, de que no somos nada. Ya en el Evangelio de Lucas se ha venido subrayando esto. Ya María, cuando, por ejemplo, el ángel le avisa que va a ser la mamá del Salvador, del Mesías, ya María compone una canción, el Magnificat, donde establece la gran reversión. Dice María, Dios hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Eso dice Lucas capítulo 1, versos 51 al 53. Dios invierte el estatus, por eso se llama la gran reversión. ¿Sí? A los ricos los envía vacíos, a los pobres los colma de bienes. Por eso dice este pasaje, Dios me ha ungido, el Espíritu Santo me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los que no tienen nada. Esta es la buena nueva, que ahora viene Dios y viene a dar vuelta a todo. Y a vos que te pensabas que todo te salía mal y que todo estaba en contra tuyo, resulta que te das cuenta que ese evangelio maravilloso te calza perfecto. Te queda bárbaro. Es justo lo que necesitas. Gracias a Dios por eso. No es que el Señor vino a buscar a los buenos, a los santos, nada que ver, eso es mentira. Él vino a buscar a los pecadores. Y si te sentís un pecador, te queda bárbaro esta salvación que ofrece el Señor. Dice un escritor, los pobres, que son los receptores de estas buenas noticias, no son solo los económicamente empobrecidos, sino también todos los marginados o excluidos de la comunión humana, los parias. Son los perdedores en la carrera competitiva por los recursos escasos, por la seguridad económica, por el honor y el poder. Su único recurso es acudir a Dios en busca de ayuda. Leo de nuevo al apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, versos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, eran unos cancheros bárbaros, como decimos en Argentina, los corintios. Se la recreían.
tenían un estándar del mundo, se miraban todas las cosas y las evaluaban de acuerdo a la mundanalidad, como pasa en nuestra cultura. Y Pablo le dice, bajen un cambio, miren hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Gracias a Dios había en esa iglesia y hay en las iglesias. Algunos sabios, algunos nobles, algunos poderosos. Cada tanto en medio nuestro hay, y acá ha habido entre nosotros camuflado, pero ha habido un juez, ha estado sentado acá hace unos años un juez de la nación y nadie se dio cuenta. Y estaba buscando al Señor. Y vino 2 o 3 veces y ya no lo busca más, lamentablemente. Ojalá que algún día vuelva a buscarlo. A veces hay. Había un problema de salud allí en su familia y él empezó a buscar al Señor. Ya está, ya se curó. Ya no lo busca más. A veces hay. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, dice Pablo, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hace muchos años en otra iglesia, donde yo estuve con mi esposa, éramos novios, antes de venir a Lobos, al menos 3 actores vinieron a esa iglesia y nunca perseveraron. Y uno venía tarde, me decía a mí, me siento un tarado cantando, dice. ¿Por qué tengo que cantar? ¿Qué es eso de cantar? Parezco un niño de jardín de infantes. A mí me gusta solo sentarme a escuchar la Biblia. Yo no voy a ir a cantar a la iglesia. Digo, no, pero mirá, la Biblia dice, no, a mí no me importa. Es una cosa ridícula esa. Digo, bueno. Y era obvio que no iba a seguir mucho tiempo. Porque uno no pone las condiciones, ¿no? Muchos nobles, muchos sabios. Dios escogió a lo menospreciado de este mundo, a lo que no es, a lo vil y menospreciado, para deshacer lo que es, dice la Biblia. Entonces estos pobres son los que están abiertos a Dios, los que reconocen su necesidad. Son los que sufren y ese sufrimiento los lleva a buscar a Dios. Dice también a pregonar libertad de los cautivos. Bueno, son conceptos también que no los tenemos que tomar literalmente, pero son conceptos muy gráficos de cómo somos las personas. En la Biblia habla de que nosotros como pecadores estamos presos, cautivos de nuestro pecado. Somos esclavos del pecado. Todos de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, nos hemos dado cuenta que hemos querido dejar de pecar y no podemos. Sobre todo en la adolescencia, cuando empezás a madurar y decís, bueno, yo no voy a hacer más esto. No me voy a pelear más con mi papá, pongamos. Yo no voy a andar más hablando mal de tal persona. No podés. No podés. Sos esclavo del pecado. Somos esclavos del pecado. Estamos cautivos de nuestra propia maldad. Y para eso viene también el Evangelio, a decirnos, hay libertad en Cristo. Él vino para deshacer eso. Dice, y vista a los ciegos. Bueno, estuve buscando, pero no. Me hubiera gustado traer información precisa, porque es apasionante el tema. Demasiados ciegos en Palestina. En Palestina había demasiados ciegos. Uno se pregunta por qué pasaba, la falta de medicina, etc. Estuve investigando y no tengo números, pero sí puedo decir con certeza que era una enfermedad muy habitual en aquella época, en aquel lugar, la ceguera. Demasiado. Y sí, el Señor sanó a algunos ciegos, pero Lucas y otros escritores del Nuevo Testamento usan el concepto de ceguera para hablar también de la inconsciencia nuestra hacia nuestra situación verdadera, para no ver cómo estamos, sentirnos que estamos bárbaros cuando estamos mal y no entender las cosas. Habla de una ceguera espiritual el Nuevo Testamento, en muchas partes. Usa la imagen de la luz y la oscuridad. En ese sentido espiritual, estar en la oscuridad es no entender nada, no ver las cosas como son, estar confundido, estar engañado. Y ver la luz por fin es como se te cae una escama de los ojos y decís, wow, ahora entiendo, es entender. Y eso vino el Señor, a dar vista a los ciegos espirituales. Ya Zacarías, el papá de Juan el Bautista,
capítulo 1 de Lucas, verso 79, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. El apóstol Pablo, contando su testimonio al final del libro de Hechos, Hechos 26, versos 17 al 18, dice que Dios lo llamó de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Noten cómo habla en el sentido espiritual y en forma ineludible. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Para que entiendan. Para abrir los ojos es guiar a alguien a la salvación, es ver lo que antes no veías. A poner en libertad a los oprimidos, dice también nuestro pasaje. De nuevo, la palabra oprimidos es una palabra de la guerra, es una imagen tomada de la guerra y es la idea de que está a merced de otro. Está destrozado, algunas versiones traducen a los destrozados. Poner libertad a los oprimidos. Interesante que no dice a proclamar libertad a los oprimidos. Una cosa es proclamar y otra cosa es poner en libertad, digamos. Un profeta podría proclamar libertad a los oprimidos, pero una cosa es liberarlos. Acá cambia en un sentido el énfasis, que el Señor viene no solo a proclamar, sino también a hacerlo, y lo hace. Su evangelio es lo que hace, ¿no? Tiene ese poder de librarnos de la opresión, en este caso, del pecado que nos asedia, que nos controla. Y el verso 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Eso es una forma de englobar todas estas cosas, usando un concepto del Antiguo Testamento, que es el día el año del jubileo, que es el año donde se perdonaban todas las deudas, el año agradable del Señor. Acá dice el año agradable del Señor. Porque hay una relación de nuevo espiritual, es como una liberación de todas las deudas que tenemos. Encontrar al Señor Jesús como tu Salvador. Es sacarte de encima una roca, un peso enorme, que no hay manera de resolverlo, salvo que Dios tenga esa gracia con vos. Tremendo encontrar al Señor y entender el Evangelio, es tremendo, tremendo. No sé si ustedes, todos los que están acá han experimentado eso, no sé si ustedes pueden medir, evaluar, pero nos quedamos cortos usando metáforas a veces o imágenes de lo que significa sacarnos de encima toda la carga de culpa de todo lo que hemos hecho mal y hemos hecho de todo. ¿Hay gente más mala que nosotros? Sí, claro que sí. Pero vos delante de Dios, yo delante de Dios, no soy trigo limpio. No soy. Pero necesito serlo. Y necesito que el Señor me perdone todo. Y eso vino el Señor Jesús a hacer, ofreciendo por medio del Evangelio perdón de pecados. Miren, de nuevo, un pequeño paréntesis. Se ha muy mal entendido todo este énfasis y se ha hecho toda una doctrina social de la Iglesia que se llama un evangelio de justicia social, una teología de la liberación. No sé si hayan escuchado alguno de ustedes. Se ha mezclado el evangelio con el marxismo, con el comunismo. Eso ha estado de moda en la década del 60 en Latinoamérica. Teólogos brasileros especialmente, peruanos, argentinos, han desarrollado toda una forma de entender la Biblia donde parece que Jesús era el gran guerrillero, que venía a liberar a la opresión de los oligarcas y todo, a liberar a los pobres, todas esas cosas, usando estos pasajes. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Está hablando de tu corazón y del mío, y de la opresión que hay dentro nuestro, de la necesidad que tenemos que Dios nos salve, nos libre, nos dé luz espiritual, nos quebrante el corazón. Y a lo largo de todo el libro de Lucas está lleno de ese énfasis. Lucas es el gran evangelio de las parábolas. En otros evangelios hay parábolas, pero en Lucas hay parábolas únicas, donde se habla de este tipo de personas, de marginados que reciben de parte de Dios lo que no merecían, y gente que se la creía y no recibe nada, espiritualmente.
Tenemos el buen samaritano, acuérdense ustedes, este hombre que es agarrado en un camino y es vejado, es robado y al final pasan los sacerdotes, pasa un levita, nada, ni bolilla, nada. Y pasa un samaritano y es el que es un despreciado y es el que es el héroe de la parábola, la gran reversión. El rico insensato, el hombre que tira abajo sus graneros y edifica más porque le va todo bárbaro. Y el Señor le dice, necio, esta noche viene a buscar tu alma y de todo lo que estás acumulando, ¿de quién será? Al revés, no sos un campeón. El hombre se estaba felicitando, mira todo lo que logré. Y el Señor le dice, tonto, no lograste nada. La gran reversión. La gran cena, la parábola, Lucas 14, dice que un hombre hace un banquete y todos los invitados presentan excusas para no ir. Nadie quiere ir. Y entonces envía a sus sirvientes a que traigan a gente de las esquinas, de las plazas, los pobres, los discapacitados, los marginados. Eso es un ejemplo. Así es el reino de Dios. Vino el Señor Jesús, predicó en el templo y los judíos religiosos, la gente más religiosa no lo escuchó y los marginados sí lo escucharon. Y así formó el Señor su iglesia y así somos nosotros. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo, o mayor, no sé, bueno, el hermano bueno, entre comillas, se enoja, se reenoja porque dice, padre, yo estuve siempre contigo y nunca me hiciste una cena. Y este desgraciado de mi hermano que te pidió la herencia y se fue con todo, él es una fiesta. Y sí, porque volvió, porque se arrepintió, yo estoy feliz. Todo al revés, todo al revés. El rico y Lázaro, ustedes se acuerdan, Lucas 16 también, que se mueren ambos, ¿no? El rico y Lázaro. El Lázaro era el que siempre estaba mendigando y el Lázaro se muere y va al seno de Abraham, al paraíso. Y el rico se pierde. Todo al revés, parece. El fariseo y el recaudador de impuestos, tremendo. Lucas capítulo 18. Dos hombres van al templo, uno era un recaudador de impuestos que era despreciado completamente, y llega al templo y se golpea el pecho y dice, oh, Señor, sé propicio a mí, el pecador. Dice que no se animaba ni a levantar la cabeza de lo mal que se sentía delante de Dios. Señor, sé propicio a mí, se golpeaba el pecho. Y el fariseo entra al templo diciendo, Señor, yo ofrendo, yo doy dinero, yo no soy como este publicano, yo soy esto, yo soy lo otro. Y Jesús dice, ¿saben qué? El publicano, el recaudador de impuestos, volvió a su casa justificado, pero no el otro. Todo al revés. Todo al revés. Ven, todo el Evangelio, solo esto para demostrar que el énfasis no es la pobreza literal. No es una virtud ser pobre. Tampoco es una vergüenza. Si sos pobre, bueno, Dios sabrá. Aprovechalo. Supuestamente, si vos sos pobre, supuestamente deberías estar más dispuesto a buscar a Dios. Porque tener dinero hace que te la creas. Aparentemente. Tener conocimiento hace que te la creas. ¿Sí? Tener títulos. La gente empieza a sentirse unos campeones, ¿no? Y empiezan a hablar tonteras. No, a mí nadie me regaló nada, se creen sabios, etc. Bueno, si te ha ido cosas malas, si has tomado decisiones espantosas, si te da vergüenza, porque a veces nos da vergüenza, y qué tarado que soy, cómo me estafaron de esta forma. Cosas que nos pasan, ¿no? Bueno, que puedas aprovechar eso para ver lo débil que sos, lo tonto, lo necio y cuánto necesitas de la sabiduría de Dios, de la ayuda de Dios. Que todos estos tropiezos de tu vida, todas las cosas que no te salen bien, y no nos salen bien muchas cosas. Ser papá, ser mamá, es tan difícil. Nos quebranta. Tremendo. Tremendo. No sé si hay algo más frustrante que llevar adelante un matrimonio bien y ser un buen papá o una buena mamá. Te sentís un salame todo el tiempo, todas las semanas. Sobre todo si tus hijos son adolescentes, ¿no? Decís, yo no sé, ¿qué hago? No sé qué hacer. Bueno, que Dios use todo eso y vos con sabiduría lo uses para buscar a Dios como corresponde. Quebrantado de corazón. Reconociendo que necesitas de Dios. ¿Sí? Esta vida es muy complicada, demasiado. En todos los aspectos. ¿Sí? Ninguno de nosotros es un crack. No somos cracks.
En quinto lugar, y hay dos detalles más, quinto y sexto, que los quiero mencionar, que está en este pasaje. La salvación, lamentablemente, es rechazada, esta salvación que vino a traer Jesús, por los que parecían más cercanos, y es aceptada por los que parecían más lejanos. De nuevo, esta paradoja, esta gran reversión, ¿no? Dice el verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, esperando a ver, porque al sentarse tenía que enseñar. ¿Qué va a decir este hombre? Lo conocían, él se crió en Nazaret. Nazaret era un pueblito de 400 habitantes, un pueblo pobre. Lo han excavado los arqueólogos porque demasiado interés, ¿no? Ahí nació Jesús, ahí vivió Jesús, no nació ahí, nació en Belén, pero vivió ahí. Excavaron y se encontraron que no había ni una sola calle pavimentada, todo calle de tierra. No un solo monumento, nada. Una sola inscripción, nada. Una ciudad pobre, 400 habitantes, un pueblito. Un pueblito, imagínense. Y lo conocían, ¿cómo no lo van a conocer? Entre 400 personas sabían quién era Jesús, ahí se crió. Y ya grande él se levanta, lee, se sienta a ver qué va a decir. Y dice el verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo cual significa que él está diciendo, yo soy el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. Yo soy el Mesías. Verso 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Lo conocían, todos lo conocían. José era el carpintero ahí del pueblito, seguramente el único carpintero entre 400 personas. Y él les dijo, Jesús, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, una ciudad bastante cerca, un poquito más al norte, haz también aquí en tu tierra, hacé milagros también acá. Y Jesús dice, no los voy a hacer. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Yo sé que ustedes no me van a aceptar. Ningún profeta es bienvenido en su propia tierra. Me van a ningunear, como decimos ahora. Y no hizo milagros allí. Y entonces el Señor cuenta dos historias del Antiguo Testamento que ofenden a todo el mundo y los de golpe estaban todos asombrados, todos admirando a Jesús, escuchan estas dos historias, que entienden por qué Jesús las cuenta, y todos juntos lo quieren matar. Se enojan hasta querer matarlo. Y las historias lo que dicen es que Dios, en muchos momentos de la historia pasada, prefirió bendecir a personas de afuera, de lejos. De nuevo la gran reversión. Gente que ni lo merecía, que estaba lejos. Noten, dice, y en verdad os digo, verso 25, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra. Estaba lleno de viudas que pasaban hambre. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, es decir, donde hoy es Siria, en otra parte, lejos de Israel. Elías es enviado para darle de comer a esa viuda, y no a una mujer judía. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro extranjero. Bueno, de nuevo, este es el énfasis del Evangelio de Lucas. La salvación de Dios viene para todo tipo de personas, no solo para los judíos. Pero claro, Jesús está en una sinagoga donde son todos judíos y está diciendo la salvación no va a ser solo para ustedes, sino para los extranjeros también. Y eso los enfurece a todos. Al oír estas cosas, verso 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Tremendo. Cuando vamos leyendo el Evangelio, nos damos cuenta que gran parte de la oposición a Jesús fue porque él no solo estaba con publicanos, con prostitutas, en el sentido de evangelizarlos, ¿no?
eso, en ese sentido, Él no compartió el pecado de nadie, pero también estaba abierto a la salvación fuera de Israel, a los gentiles, en muchos sentidos. Y eso a la gente no le pareció, no le gustó. Es que estaban engreídos, el pueblo de Dios estaba engreído. Por eso Juan, otro evangelista, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la realidad siempre. Los que parecen más cerca a veces están más lejos. Dicen en otras culturas de Latinoamérica, dicen los chupasantos. Hablan de la gente que está todo el día dentro de la iglesia. ¿Sí? Hay gente que, no sé, cree que cuanto más tiempo estás adentro de una iglesia, más se te va a pegar la salvación. No lo sabemos, pero gente que vive con Dios en la boca y parece que son recreyentes, decimos nosotros. No necesariamente. A veces son los que están más lejos. Y el que se vive golpeando el pecho y sintiéndose una basura, un desastre que nunca da la talla, de pronto es el que está más cerca. Así es a veces, sí. A veces nosotros papás oramos por nuestros hijos y nuestros hijos se desvían y se van lejos y toman decisiones que nos quebrantan el corazón demasiado. Y a veces esa es la forma en que Dios responde para traerlos a Él. Justamente, cuando nuestros hijos, ¿quién no le gustaría no tener un hijo ingeniero, médico, ¿no? Un hombre que le vaya bien, que viene a casa con su auto nuevo y te lo mira, papá, el auto que me compré, qué lindo, ¿no? Qué orgullo, hijo, qué lindo, pero lejos de Dios, lejos de Dios. Y a veces es al revés, viene tu hijo y dice, papá, me divorcié, papá, necesito volver a casa porque no tengo un peso, no, estoy lleno de deudas, papá, lo que sea. Y a lo mejor esa es la respuesta de Dios para traerlo a la fe. Los que parecen más cercanos están más lejos. Y a veces los que parecen más lejanos son los que más cerca están. ¿Sí? No estoy diciendo, solo Dios sabe todo. Nosotros no podemos adivinar. No estoy diciendo que tenemos que festejar si nuestro hijo se involucró en drogas o su vida es un desastre. Pero a lo mejor esa es la forma que Dios al final lo va a tocar para traerlo a la fe. Por medio de esas cosas, fracasos. Y nosotros tenemos que pensar según el Evangelio con la mente llena de gracia, que más quebrantado está tu hijo, más gracia vos podés mostrar, como te mostró Dios a vos, Dios a mí, para que vengan a conocer al Señor. Y finalmente, la salvación descansa en la muerte sustitutoria de Cristo. Esta salvación. Noten que lo quisieron matar, lo llevaron entre todos a la parte más alta de la ciudad, a tirarlo en un despeñadero. Hoy todos esos lugares hoy son lugares turísticos. Hoy vas a Israel a una visita, yo no fui, pero he visto un montón de videos, y toda la gente está ahí, y te paran ahí donde le iban a tirar a Jesús, y vos decís, ¿cómo se escapó de acá? No se puede haber escapado. Dice verso 29, levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, dice Lucas, dando a entender que de alguna manera, no sé cómo, no sabemos cómo, el Espíritu Santo o confundió a la gente o qué, pero él se escapó, se fue. No lo imaginamos a los codazos el Señor tratando de zafarse, sino sencillamente caminando y se fue. Y nadie lo tiró nada. Porque él no podía morir de esa forma, el Señor Jesús. No iba a morir así. Si se moría ahí, despeñado de ahí, ¿y quién iba a morir por nuestros pecados? Él tenía que morir en una cruz el día de la Pascua para ser él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios lo preservó, obvio. Él vino a morir, él nació para morir por vos y por mí, para ser nuestro Salvador. Y ese es el mensaje del Evangelio. Precioso. Precioso de pensar. Y por supuesto, cuando uno explica todo esto, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer vos con Jesús?
¿Qué has hecho vos con Jesús? ¿Has llegado vos al punto de reconocer tu necesidad como un niño delante de Dios? Decir, Señor, sí, tú eres mi Salvador, tú eres mi Creador, yo te he ofendido, yo nunca cumplo con lo que me pides, pero creo que Jesucristo murió por mis pecados. Por favor, Señor, sálvame. Perdóname, Señor. Creo que Jesús murió en la cruz por mí. Yo no lo merezco, pero ahora entiendo que Él no vino a buscar a gente que lo merece, porque nadie lo merece. Es todo gracia. Por favor, Señor, sálvame. Yo soy uno de esos ciegos, uno de esos oprimidos, uno de esos quebrantados. Yo soy uno de esos pobres espirituales. Señor, por favor, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí, sálvame, Señor. Yo te necesito. No tengo nada para darte, pero lo que te doy es eso, mi quebranto. Y eso es lo que te califica para ser salvo por el Señor. ¿Sí? Es así. No sé, un ejemplo tonto, pero te vas a la guardia acá del sanatorio y dice, ¿para qué está acá? ¿Qué le pasa? No me pasa nada. Bueno, salga de acá, señor. No sé. Acá no podemos perder tiempo. ¿Tiene fiebre? No tengo. No tengo. Y bueno, salga de acá. No, hay gente que cree que, y hablamos con ellos y te dicen, no, yo, pastor, estoy tratando de arreglar algunas cosas de mi vida y entonces sí voy a venir a Cristo. ¿Estás loco? Cuando las arregle no vengas nada porque no lo necesitas. Si es que las vas a arreglar, ¿no? Vení así como estás. Vení que Él te lo arregla. Vení pecador, quebrantado, humillate, no seas orgulloso. Detrás de ese comentario hay orgullo. Decir, no, yo me arreglo, yo me curo. No, humillate, pedile perdón al Señor, que Él te salve. Y no sos nada, no te creas. Qué tontería, si Dios ve tu corazón y sabe todo. ¿Qué más vueltas vas a dar? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida, en nuestro corazón, para llegar a ti como tú nos pides, quebrantados, necesitados, como niños que tiemblan ante tu palabra. Algunos acá necesitan llegar por primera vez a ti de esa forma y otros que ya lo hemos hecho en su momento. También necesitamos recordar que así tenemos que vivir permanentemente, buscándote de verdad, Señor, de todo corazón. Porque tú te agradas, Señor, de las personas que se abren a ti en esa forma, Señor, de una manera dependiente, que reconocen su necesidad. Por favor, Señor, que tu evangelio, tu palabra que se ha predicado hoy, penetre en nuestros corazones y produzca un fruto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.